Invisibilización del género en el urbanismo. A lo largo de la historia, el género humano fue invisibilizado en la construcción y desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. La misma fue pensada y diseñada para ser utilizada por hombres blancos heterosexuales de clase media alta, quienes definieron los roles y movimientos de cada usuario, excluyendo a todos aquellos grupos no privilegiados. Recién a partir del siglo XXI comenzó el proceso de cambio a partir de políticas públicas. Por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se creó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. A su vez se crearon las Direcciones Generales de Niñez y Adolescencia, de la Mujer y de Integración Social. También se sancionaron leyes que abarcan cuestiones de género, como la Ley de Matrimonio Igualitario en el año 2010, la Ley de Paridad en el año 2017 y en el año 2018 la Ley de Cupo Laboral Trans y la Ley Micaela. Y esto nos hace pensar, ¿cómo se ve afectado el género en la ciudad? ¿Todos viven en la ciudad de igual manera? Las ciudades son habitadas por personas que varían en edad, clase social, procedencia étnica, capacidad funcional y género. Por lo tanto, es vivida y transitada de diferentes maneras por su diversidad de usuarios, los cuales no pueden gozar y disfrutar de la misma manera que un grupo privilegiado. Cuando hablamos de género, nos referimos a cómo se identifica y manifiesta cada individuo independientemente de su sexo biológico. Se entenderá como la herramienta emancipatoria tanto a las luchas de los movimientos de mujeres como a los colectivos LGTB, lesbianas, gays, trans y bisexuales. Las diferencias biológicas, físicas y de condición social no son por sí mismas causas de las desigualdades. Las diferencias son transformadas en desigualdades sociales mediante la intervención cultural en las asignaciones de roles, actividades, valores y estereotipos. A lo largo de la historia, los espacios públicos en las ciudades fueron el lugar de reuniones sociales, disputas políticas, huelgas, recreación y culto. Allí se crearon los comercios y demás. Es el espacio donde se producen los grandes cambios sociales y donde se construye la historia y el conocimiento, donde los integrantes de la sociedad interaccionan, se expresan públicamente y donde ocurren las actividades con mayor repercusión social. Es por ello que, debido a su importancia, consideramos el espacio público como un lugar esencialmente político. Siendo un lugar tan influyente en nuestro día a día, encontramos muchas situaciones de discriminación, ya que estos no fueron pensados para todos los usuarios, dejando al 70% de la población fuera de este sistema. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes diseñan? ¿Para quiénes lo diseñan? ¿Y cuáles son sus prioridades cuando lo hacen? La inclinación política en la toma de decisiones en las intervenciones urbanas siempre estuvieron y tienen un gran peso sobre estas. Si la obra no es inaugurada dentro del mandato presidencial presente, la encuentran un fracaso. La falsa neutralidad acelera los procesos de realización de las obras, sin importar la influencia en los usuarios. El espacio público es un lugar de convivencia y mixtura. Conceptualmente tiene una obligación hacia la sociedad de carácter inclusivo. Siempre debería brindar centralidad, diversidad y sobre todo bienestar ciudadano. La calle, los espacios verdes, los edificios públicos, culturales, hospitalarios, etc. En su intención de cumplir con su función social ideal, tendrían que abarcar a toda la población, es decir, ser pensados con perspectiva de género. ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? A reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, que en su mayoría son favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para el resto. A las relaciones constituidas social e históricamente que atraviesan todo el entramado social, articuladas con otras relaciones, tales como la clase, la etnia, la edad, la orientación sexual y la religión. Por lo expresado, la transversalidad del género debe ser incluida en los planes y diseños. El urbanismo de género piensa en la mujer, niñas, ancianos y ancianas, jóvenes, personas con discapacidad motriz, embarazadas, inmigrantes y colectivos LGBT. Sin embargo, cuando nos centramos en el estudio de las estrategias urbanas y arquitectónicas que resuelven las problemáticas sociales en estos espacios, comprendemos que el cumplimiento del deber público es restringido. No todos acceden o disfrutan los beneficios del urbanismo público. Cada grupo social transita las ciudades y los espacios de distinta manera. Entonces nos preguntamos, ¿a quiénes sí se les permite disfrutar y ser parte de la ciudad y sus espacios públicos y a quiénes no? ¿A quiénes se trata de invisibilizar y por qué? ¿Existe acaso una perspectiva jerárquica de las necesidades? ¿Cuál es aceptada socialmente y cuál no?
Históricamente, en la planificación urbana, nunca se consideran las necesidades de los distintos grupos sociales sin distinción de género, como tampoco sus aspiraciones, objetivos, perspectiva de vida, miedos, dificultades para transitar o hacer uso de ese espacio sin inconvenientes. Por lo tanto, el espacio público no es neutro. Para que los espacios públicos presten mayor accesibilidad a todos, consideramos que deben cumplir ciertos requisitos contextuales, ya que no son replicables en todas las ciudades ni sociedades. Estos espacios deben ser diversos, útiles y seguros. La problemática no se encuentra en la diversidad o en una discapacidad. El problema es que alguien tenga que superar una barrera arquitectónica que otro no tiene cuando recorren el mismo camino o tienen la misma meta y objetivo. El urbanismo es una herramienta que, a pesar de que sola no puede resolver todos los problemas sociales, económicos y ambientales, puede contribuir a agravar problemáticas existentes o facilitar soluciones, de manera que afecta directamente a las condiciones de vida de sus habitantes. La ciudad debe ser una creación colectiva, desde la planificación, participación, inteligencia, equidad y solidaridad, con las sociedades actuales y modernas. Cuando proyectamos como profesionales, dibujamos con lenguaje propio. Pero ¿qué sucede cuando la ideología que nos rige nos condiciona el pensamiento dominante heteropatriarcal? Por ejemplo, el tan estudiado modular de Le Corbusier considera la medida maestra estándar a un hombre de 1,83 m, mientras que una medida promedio de una mujer es de 1,65 m. Aplicado en todos los ámbitos, los estándares no tienen en cuenta las diferentes medidas de cada cuerpo humano. Una persona con movilidad reducida, ya sea de forma circunstancial o permanente, necesita un espacio de tránsito de alcance considerable que la mayoría de los locales no tiene. Hay semáforos en los cuales su tiempo de espera no es suficiente y escalones elevados con una altura mayor a la necesaria. La movilidad se desarrolla con el transporte público. Los nuevos colectivos presentan una tecnología que permite mayor acercamiento desde el piso del vehículo a la vereda, pero los primeros asientos con prioridad de uso para discapacitados están elevados un escalón. Si los asientos son todos iguales, no pueden ser utilizados por todos. No puede una persona con sobrepeso u obesidad ocupar el mismo asiento que un anciano, ni tampoco un anciano puede ocupar el mismo lugar que una mujer embarazada o que una persona con niñez. La espacialidad y la movilidad están nuevamente asociadas a las medidas y capacidades del hombre adulto de clase media. Sumada a esta falta de consideración por las diferencias físicas del género humano, existen elementos pensados para reforzar la exclusión. A estos los llamamos arquitectura hostil. Si pensamos en el sujeto más invisible, totalmente rechazado por el urbanismo y la sociedad, directamente pensamos en las personas sin techo. Este grupo social es considerado inactivo ya que no participa del sistema económico productivo. Estos elementos urbanos tienen como objetivo reforzar la exclusión de estas personas, eliminarlas del paisaje e ignorar su existencia. No plantean soluciones reales ni brindan ayuda alguna. Con este objetivo se crearon los paneles que simulaban vegetación a lo largo de la autopista Ilia, ocultando la visual a la Villa 31, o los bancos de cementos que fueron diseñados para el no uso de personas sin hogar. Los espacios residuales de los edificios o bajo autopistas que no fueron diseñados son obstaculizados con elementos punzantes para evitar el asentamiento. Un bajo autopista como espacio residual en el tejido urbano podría ser rediseñado, se pueden poner bares, plazas, skateparks, entre otros equipamientos. De esta manera se evita que se utilice este espacio para dormir o para vivir, pero ¿no estaríamos recurriendo a la hostilidad de la arquitectura? Serían más amables con el medio ambiente y con otros usuarios, pero el grave problema de las personas sin techo sigue latente y estos cambios son aún más perjudiciales. Como arquitectas o arquitectos se nos enseña desde el día 1 a diseñar espacios que no dejen oportunidad de asentamiento, donde no haya espacio residual que pueda ser ocupado. Porque donde nosotros vemos un gran hall de entrada, una recepción elegante o funcional, otro ve un espacio donde dormir sin pasar frío. Otra herramienta de la invisibilización es la heteronormatividad, que está naturalizada y regulada por códigos y normas de conductas heterosexuales, donde todos cumplimos los roles que debemos desempeñar. Consecuentemente, la apropiación de espacios para una persona homosexual puede ser notoriamente distinta si se espera un comportamiento similar a la imagen social que debería cumplir. La arquitectura y el urbanismo son desarrolladores del género, ya que regulan el acceso y la vivencia en los espacios públicos. Pensamos cómo puede la arquitectura representar a la comunidad LGTB.
Cuando pensamos nuevamente si habitamos ciudades que incluyan la diversidad, nos encontramos con esta problemática que no solo es la más reciente o la más novedosa que analizamos, sino que es la menos estudiada por la arquitectura y el urbanismo. Hoy en día hay comercios que especifican admitir personas homosexuales, o peor, están los que se reservan el derecho de admisión al colectivo LGTB. La AD Editorial Team hizo algunas encuestas en sus redes sociales con un alcance global y las respuestas nos confirman la falta de resoluciones urbanas. Una de las preguntas fue, como arquitectos o arquitectos, ¿cómo deberíamos representar a la comunidad LGTBQ+? Y algunas de las respuestas indicaban que luchando por las posiciones políticas dentro de nuestra propia disciplina o evitando los clichés como pintar edificios con la bandera LGTB, creando hogares o barrios gays, luchando por la inclusión dentro de las oficinas para poder salir del closet en un entorno profesional, diciendo que debería fomentarse la inclusión en carreras con el apoyo de estudios de arquitectura en los cuales sus empleados y empleadas sean diversos y pueda generarse un ambiente cómodo para todos y todas. Sentirse libres de expresar su sexualidad únicamente en su casa o hasta incluso solamente en sus habitaciones privadas significa que están excluidos del espacio público, ya que donde hay gente hay exposición y esto significa peligro. Esta violencia es tan explícita y tan vigente que nos sorprende que todavía no tenga la misma profundidad de estudio que el urbanismo o la arquitectura feminista, por ejemplo. Lo que sí sabemos es que la problemática fue desarrollada posteriormente y que es una novedad incluso para algunos jóvenes de la comunidad LGTB. ¿A qué se llama urbanismo feminista? ¿Son suficientes las políticas que incluyen a las mujeres en el espacio público? Si la planificación urbana fuera de carácter feminista, no nos encontraríamos con la problemática de elegir los espacios en los cuales deberíamos transitar ni tampoco los horarios para vivirlos. La invisibilización de la mujer se puede ver en los espacios que transita y a lo largo de toda la historia de nuestra profesión. Arquitectos reconocidos, respetados y los grandes íconos de la arquitectura silenciaron a sus colegas arquitectas, a pesar de tener las mismas o mayores capacidades que ellos y hasta incluso tomaron reconocimiento por obras ejecutadas por las mismas. Una vez más, se apropiaron del espacio e intelecto para beneficio del género. El masculino siempre fue apreciado por sus nociones de dominio, libertad, extroversión y autoridad. Su carácter nómada lo mantiene fuera de la concepción de la intimidad y la escala del hogar. Su perspectiva lo habilita a considerar la casa como un objeto simbólico de poder, estrictamente volumétrico. Por otro lado, el resto de los géneros fueron connotados por el recato, la intimidad, el pudor, la debilidad y la dependencia. El espacio de las mujeres queda relegado al privado y doméstico. Su función consiste en estar refugiada en el hogar y ser la materia esencial del elemento familia. Al haber sido la principal protagonista de la privacidad de la morada, la mujer es quien ve al urbanismo con mejor comprensión de los espacios, los interiorismos, las necesidades reales físicas y patológicas. Entonces, luego de decir todo esto, pensamos, ¿qué se siente al vivir la ciudad? Las personas deciden sus recorridos y discriminan las calles por donde prefieren y por donde no prefieren caminar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los días vemos y vivimos las consecuencias de un diseño hostil y un urbanismo heteropatriarcal. Lugares o elementos pensados desde la exclusión o simplemente lo opuesto, no pensados, generando espacios residuales, ocultan determinadas problemáticas sociales o de género e impiden que se desarrollen las necesidades de determinado sector de la sociedad. Esos espacios no son de nadie, debiendo ser de todos. Elementos básicos como la señalización de los espacios con pisos de seguridad, adaptaciones en los transportes públicos, rampas, semáforos sonoros, accesos, etc. están empezando a tener lugar en los espacios públicos, pero su alcance es tan reducido que no significa una solución. Poner 2 semáforos sonoros en una avenida no representa el recorrido que realiza una persona no vidente, por ejemplo, de su casa al trabajo. En el 2015, las Naciones Unidas creó la Agenda 2030, en donde marcan el futuro de desarrollo sostenible en el mundo. En esta agenda establecieron 17 objetivos a cumplir, en donde destacaremos los siguientes objetivos. Por un lado, 5, igualdad de género,
Y el 11, ciudades y comunidades sostenibles. El número 11 busca lograr ciudades que sean más seguras, resilientes, sostenibles e inclusivas. ¿Pero de qué manera? Participando activamente en la gobernanza y la gestión de tu comunidad, tomando nota de lo que funciona, de lo que no funciona de la ciudad. Abogar por el tipo de ciudad que a tu juicio necesitas. Desarrollar una visión de futuro para tu edificio, tu calle, vecindario y actuar conforme a la misma. Entonces, esto nos deja en claro algo fundamental. Que las sociedades del mundo están en la búsqueda de alcanzar ciudades inclusivas y que el rol del urbanismo y el espacio público es un factor fundamental para alcanzar este objetivo. Pero hay un problema. Para llegar al objetivo número 11, debemos garantizar que se cumpla a su vez el objetivo número 5, igualdad de género. La igualdad de género no es solamente un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico y próspero. Dicho esto, comprobamos que las ciudades nunca incluyeron a toda la sociedad y que hoy más que nunca es una problemática totalmente visible e intolerable. El desarrollo del nuevo modelo de ciudades debe incorporar responsablemente a toda la población, grupo social y la perspectiva de género. Determinar reglas igualitarias para todos sin distinción de clase. Considerando las necesidades de cada habitante, escuchando a la población y entendiendo qué es lo que sienten al caminar por la ciudad. Todos tienen derecho de igual manera al uso del espacio público. El peatón vive y percibe el espacio público. Sus experiencias al transitarlo generan sensaciones que pueden impactar negativamente en sí mismo. Es importante escuchar a la población y entender qué es lo que sienten al caminar la ciudad. Sumado a esto, vamos a destacar 5 características que nos sirven para analizar si las ciudades están siendo inclusivas. Semáforos sonoros, iluminación de las calles, el diseño de fachadas, la anchura de veredas, el equipamiento público y la vegetación de la ciudad. Las sociedades mutan, cada vez son más igualitarias, pero por otro lado, las ciudades tienen un lenguaje y no responden a las formas de habitar y coexistir, convirtiéndose en un claro escenario cuando de exclusión se habla. Una posibilidad para impulsar el cambio al proyectar el espacio público es exigir marcos regulatorios creados específicamente en pos de crear ciudades que a partir de ahora faciliten el desarrollo de la vida a todos los ciudadanos y que el habitar no se vea imposibilitado por la falta de representación. Las decisiones deberán dejar de ser tomadas solo por un grupo selecto privilegiado. El futuro de las ciudades igualitarias serán aquellas que permitan a su población hacerse escuchar y que formen parte de la mesa de debate para decidir cómo actuar frente a las necesidades existentes a resolver.